Muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Buenísimo, excelente. Señora, muy bien. Buenos días. Bienvenidos a las jornadas geodésicas AAPG Venezuela 2020. Hablemos de geodesia. Mi nombre es Miguel Vishrada López. Formo parte del capítulo estudiantil de la UCB AAPG UCB Student Chapter y tengo el agrado de dar las primeras palabras antes de iniciar. A todos ustedes, su participación en este evento organizado por los capítulos AAPG UCB Student Chapter y AAPG Young Professionals Venezuela. El día de hoy contamos con el apoyo de la PhD Laura Sánchez, con su ponencia Contribución de la geodesia a la observación y modelado del sistema Tierra. Entre nuestro público tenemos participantes de Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Chile, Brasil, Guatemala, Alemania y Francia. Ahora les presento un breve resumen sobre la trayectoria de nuestra invitada, la PhD Laura Sánchez. Título en Ingeniería Catastral y Geodesia, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Distrital Bogotá, Colombia. Ingeniera geodesta diplomada de la Universidad Técnica de Dresden, Alemania. Actualmente trabaja en el Instituto Alemán de Investigaciones Geodésicas de la Universidad de Tecnología de Múnich y es docente en la Universidad Técnica de Dresden en el tema de sistemas verticales de referencia. Además, es vicepresidente del Sistema de Observación Geodésico Global desde noviembre del año 2019. También es miembro de la Asociación Internacional de Geodesia, IAG, del Servicio Internacional GNSS, IGS, del Servicio Internacional para el GEODE, de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica y de CIRGAS. La doctora Sánchez ha participado en la elaboración de diversas publicaciones, tales como Refinamiento regional del campo de gravedad para la determinación cuasi geoide basada en funciones de base radial esférica en Colorado para Journal of Geodesy. Informe técnico del Centro de Análisis Asociado de la Red Regional CIRGAS 2019, International GNSS Service. Technical Report del 2019. Monitoreo geodésico de la deformación superficial variable en América Latina. Serie de simposios de la Asociación Internacional de Geodesia. Instrucciones. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia, de manera que no haya ningún tipo de interrupción. Recomendación: anotar las preguntas para realizarlas en el espacio disponible. Sin más que decir, doctora Laura, para mí es todo un honor darle la bienvenida y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora usted puede compartir. Le cedo el paso. ¿Me están escuchando? ¿Sí?
Ok, aquí me salió Sí. un aviso de que alguien me quería pagar. Pero en esta presentación no vamos a hablar de esos temas, no vamos a hablar ni de posicionamiento preciso, ni posicionamiento cinemático, sino que vamos a tratar de identificar esa componente que aporta la geodesia para entender la dinámica terrestre y que solamente la geodesia la da. No hay otra geociencia que la aporte. Para empezar con el tema, debemos saber qué es la geodesia. Okay. La definición actual de la geodesia es determinar, y la palabra determinar encierra los términos medir, modelar y monitorear la geometría de la Tierra, el campo de gravedad de la Tierra y la orientación de la Tierra en el exterior. Y ese monitorear implica que tenemos que determinar los cambios a través del tiempo de esas tres características de la Tierra. Determinar la geometría significa que representamos la superficie de la Tierra, llámese continente, llámese océano o llámese en cascos polares, mediante un poliedro. Mientras más estaciones tenga nuestro poliedro, más fiel es la representación de la superficie de la Tierra. También contamos con la posibilidad de hacer esa representación mediante superficies, un escaneo de superficies. Pues un escaneo de superficies no es más que una representación digital puntual con una alta densidad de puntos. Cuando hablamos de determinar el campo de gravedad terrestre, nos referimos a estimar la diferencia entre la gravedad que genera la Tierra real y la gravedad que genera un modelo matemático similar a la Tierra. Similar a la Tierra en el sentido de que tiene el mismo tamaño, la misma masa y la misma velocidad de rotación, y que lo conocemos como elipsoide. Nosotros nos encargamos de determinar las pequeñas diferencias que hay entre la vida real y ese modelo matemático de la Tierra. Y la determinación de la orientación de la Tierra hace referencia a conocer la inclinación del eje de rotación de la Tierra desde el espacio exterior, o sea, como si estuviésemos parados en el infinito, o desde el cuerpo terrestre, donde estamos nosotros parados. El eje se mueve diferente si estamos fuera de la Tierra o si estamos dentro o sobre la Tierra girando con la Tierra. Esa orientación terrestre también incluye algunas variaciones en la velocidad de rotación terrestre. O sea, nosotros aprendimos que la Tierra gira sobre su eje y tarda 24 horas, un poco menos de 24 horas en hacer esta rotación. Y en geodesia nos encargamos de determinar si realmente fueron 24 horas, si fue menos, si fue más, y si hay variaciones, pues de cuánto es esa variación. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para determinar ese movimiento o representar las posiciones de esos puntos que representan la figura del campo de gravedad y la orientación de la Tierra en el espacio exterior? Necesitamos un sistema de referencia, un marco de referencia. Si nosotros decimos que nos estamos moviendo, tenemos que decir con respecto a qué nos estamos moviendo. En este momento yo supongo que ustedes están observando la pantalla de su computadora o de su teléfono móvil, del dispositivo digital que estén utilizando para esta presentación. Y yo esperaría que no haya movimiento relativo entre ustedes y su pantalla. Es decir, que el movimiento mío con respecto a mi computadora en este momento es 0. Si mi computadora se quedara acá en mi casa donde estoy por aquello del COVID y yo fuese al centro de la Tierra, por ejemplo, mi computadora se estaría moviendo a más o menos 500 metros por segundo con respecto a mi posición. ¿Por qué? Porque está la rotación terrestre y mi casa junto con el resto de toda la Tierra da una vuelta de 40.000 kilómetros. Bueno, de pronto a estas latitudes es un poco menos, pero digamos 40.000 kilómetros en 24 horas. Ahora, si mi computadora sigue aquí en mi casa y yo me voy para el sol, mi computadora se va a mover con respecto a mí alrededor de 30 kilómetros por segundo. Entonces, los sistemas de referencia nos dicen a nosotros sobre qué plataforma vamos a determinar las coordenadas geodésicas que nos interesan. Tenemos básicamente dos componentes. Una componente celeste que nos sirve para representar el movimiento de todos los cuerpos que están fuera de la Tierra, es decir, que no están
influenciados por la rotación terrestre. Y entre esos cuerpos celestes están las estrellas, están los planetas, están los satélites. O sea, los satélites GPS orbitan alrededor de la Tierra, pero no rotan con la Tierra. Entonces, la posición de todos esos elementos los describimos con respecto. Hola. Ah, doctora, se escucha. Disculpe, es que hubo un error. Hay un administrador me está apagando. Bueno, ahora sí me escuchan. Ok, ahora sí se escucha. Sí. Bien. Ahora se escucha. La componente terrestre dice que la posición de un punto debe describirse con respecto al centro de la Tierra. Son coordenadas cartesianas geocéntricas que conocemos como X, Y, Z, que debemos conocer el potencial de la superficie equipotencial sobre la cual está ubicado ese punto y tenemos que conocer la altura física de ese punto con respecto a un modelo geoidal global. La conexión entre la componente celeste y la componente terrestre está dada por los parámetros o por la orientación del eje de rotación terrestre en la Tierra. ¿Por qué? Esta gráfica me la facilitó el profesor Dreves, es muy explicativa. Si nosotros nos referimos al sistema celeste, al sistema de referencia celeste, el movimiento del eje de inclinación de la Tierra está dado por la precesión y nutación que está descrito en este cono que ustedes ven acá. Si nosotros estamos parados o estamos viendo la inclinación, la rotación de la Tierra, la inclinación del eje de rotación de la Tierra desde la Tierra misma, tenemos lo que se llama el movimiento del polo. Ustedes ven que son dos conos diferentes, que su determinación depende del sistema de referencia que estemos utilizando y como los satélites se mueven en el sistema de referencia celeste, pero nosotros observamos o medimos a los satélites desde la superficie terrestre, necesitamos conocer la relación entre estos dos sistemas con mucha precisión y ello es lo que se conoce como los parámetros de orientación terrestre, EOP, o los parámetros de rotación terrestre. Bien. Actualmente, los marcos de referencia, que son puntos u objetos que nos permiten determinar o conocer las coordenadas de algo tangible con respecto a un sistema de referencia, están dados por el Sistema Internacional de Referencia Celeste. Este marco está conformado por alrededor de 260 fuentes de radio extragalácticas. Desde la prehistoria, el hombre ha utilizado las estrellas para orientarse, en la noche las estrellas, en el día el sol, y aún lo hacemos así. Nos seguimos ubicando con referencia a los puntos lejanos en el universo, porque nosotros tenemos la sensación de que ellos están quietos. Entonces es mucho más fácil para nosotros cuantificar cuánto nos hemos movido si tenemos de referencia un punto fijo, que en este caso son las fuentes extragalácticas de ondas de radio. Aquí están representadas solamente las 260 estaciones de primer orden, pero realmente hoy en día se utilizan alrededor de 4.600 fuentes de radio. Luego tenemos la realización del sistema terrestre. Estos son puntos materializados con diferentes técnicas geodésicas, con coordenadas geocéntricas muy bien conocidas, que es el ITRF, y las otras dos componentes que complementan la componente terrestre
del marco de referencia geodésico es el marco de referencia para las alturas y el marco de referencia para los valores de gravedad. Estos dos tópicos son relativamente nuevos, estamos trabajando en ellos desde 2015, se han hecho algunos avances, pero aún están en desarrollo. Hoy en día prácticamente los dos que más se utilizan son el ICRF y el ITRF, y hay muchas aplicaciones o muchos interesados que están esperando el funcionamiento de estos dos marcos de referencia para la determinación de alturas físicas y para la determinación de la gravedad. Bien, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo determinamos los marcos de referencia y cómo medimos la Tierra? Entonces, como les decía, tenemos las fuentes de radio extragalácticas, están muy lejos, a millones de años luz. Es probable que muchas de estas fuentes extragalácticas que utilizamos ya no existan. Ellas emiten ondas electromagnéticas permanentemente. Para poder detectar esas ondas necesitamos aparatos sobre la superficie terrestre en que las capturen. Esos aparatos son antenas, son radiotelescopios muy grandes. La medida normal es entre 20 y 30 metros de diámetro, y estos radiotelescopios reciben las ondas emitidas por los cuasares, y siempre necesitamos que dos telescopios observen la misma o capturen la misma señal de los cuasares, y mediante análisis de comparación con las ondas recibidas por los dos telescopios, podemos saber cuánto tiempo tardó en llegar la señal desde el cuasar hasta la Tierra. Podemos determinar la distancia entre los cuasares y las estaciones o las antenas sobre la Tierra, y podemos hacer un ajuste conjunto que nos permite determinar la posición de los cuasares, la posición sobre de las antenas sobre la Tierra. Esa técnica se llama interferometría de líneas de base muy largas, BLBI, y es utilizada principalmente para la realización del sistema de referencia celeste. Realmente es la única técnica que nos sirve para la realización del sistema de referencia celeste, pero también se utiliza para la determinación del sistema de referencia terrestre y para la determinación de los parámetros de orientación terrestre. Si nos vamos acercando a la Tierra desde los cuasares, lo que sigue son las tareas geodésicas relacionadas con la Luna y con los planetas. En este momento hay algunos programas para hacer determinaciones de parámetros geodésicos en algunos planetas, por ejemplo, determinar el geoide en Marte o determinar las anomalías de gravedad en Júpiter. Esa serie digamos que son actividades que la geodesia rutinariamente hace en la Tierra, pero enfocadas a hacerlo en otros planetas. Desde el punto de vista práctico en este momento, lo que nosotros hacemos es hacer mediciones láser a la Luna durante las misiones Apolo de los años 70 y de los años 60, 70, 80. Fueron depositados en la superficie de la Luna unos aparatos con reflectores láser. Entonces, desde la Tierra, estos telescopios emiten un pulso láser hacia la Luna que es reflejado por los reflectores que dejaron allí las misiones Apolo, y esa reflexión es capturada nuevamente por este telescopio. Calculamos la distancia, o mejor, se mide el tiempo que tardó en ir y volver ese impulso láser, y desde esa medición se pueden hacer algunos ajustes. Por ejemplo, la determinación de las coordenadas de estas estaciones, se puede determinar variaciones en el aplanamiento del cuerpo terrestre, variaciones en la rotación, y esa técnica se conoce como Lunar Laser Ranging, rastreo lunar, el rastreo láser lunar, y actualmente está un poco en desuso, se sigue haciendo, pero más a modo de investigación y no en términos prácticos para la determinación del ITRF. Si seguimos acercándonos a la Tierra, tenemos los satélites geoestacionarios, que son muy altos, alrededor de 36.000 kilómetros, y tenemos los satélites a distancias medias. Distancias medias es más o menos entre 2.000 y 25.000 kilómetros. En el espacio exterior hay millones de satélites y millones de basura,
tecnológica que ha quedado allí varada, o sea, en unos cuantos años vamos a vernos como Saturno. Pero para la geodesia, en esta altura utilizamos sobre todo los sistemas de posicionamiento GNS. Ustedes saben cómo funcionan. Ellos emiten señales y estas señales son recibidas sobre la superficie terrestre por dispositivos apropiados, las antenas GPS. La técnica, el nombre de la técnica, pues son los sistemas globales de posicionamiento por satélite. Algunos de estos satélites también están equipados con reflectores similares a los que se quedaron en la Luna hace 40 años y también son observados con los telescopios que se utilizan para el rastreo láser lunar. Aparte de, de los satélites GNSS, con esos reflectores también hay satélites exclusivamente diseñados para el posicionamiento con láser y esta técnica se llama pues rastreo láser de satélites. Si no es a la Luna, si no es satélites, es de satélites. Y esta técnica se utiliza para la realización del ITRF y para la determinación de los parámetros de orientación. Si seguimos acercándonos a la Tierra, tenemos los satélites de órbita baja. Los satélites que se ponen en la órbita baja se ven mucho más alterados por el campo de gravedad que los que están más arriba. Entonces, normalmente los satélites altos en las órbitas medias y geoestacionarias se utilizan para posicionamiento, mientras que los que están más abajo se utilizan para la determinación del campo de gravedad. Existen 4 técnicas para la determinación del campo de gravedad con satélites, lo vemos un poco más adelante, pero acá están estos 3, principalmente CHAM, GRACE y GOES. Y la determinación de la órbita satelital de estos satélites no se hace enviando o recibiendo señales desde la superficie terrestre. Estos 3 satélites en particular, perdón, 4 porque GRACE son siempre 2 satélites, tienen dispositivos GNSS instalados en su interior, o sea que es un posicionamiento satelital de satélites y a través de ese posicionamiento satelital de satélites podemos determinar con muy buena precisión las órbitas de estos satélites. Esto lo llamaré en adelante gravimetría satelital, algunos le llaman misiones satelitales de gravedad, pero bueno, yo lo voy a llamar gravimetría satelital. A estas alturas también se encuentran todos aquellos satélites de sensores remotos, o sea, los que hacen escaneos de la superficie terrestre y por comodidad, pues mientras más cerca estén, mejor sale la representación. Y aquí particularmente tenemos los satélites que se utilizan para altimetría satelital, los cuales son de mucha utilidad para el sistema de alturas físicas. Y tenemos los satélites de escaneo satelital de superficies, que son, por ejemplo, los que trabajan con técnicas radar para el mapeo de la topografía de la Tierra. ¿Sí? Los satélites de sensores remotos vienen equipados con ciertos dispositivos para la determinación de sus órbitas. Y esos dispositivos lo que hacen es capturar las señales que envían ciertas balizas ubicadas sobre la superficie terrestre y mediante análisis del efecto Doppler, los satélites mismos calculan su órbita y devuelven a los centros de control ubicados sobre la superficie terrestre sus posiciones. Y esa técnica se conoce como DORIS, que es como determinación de órbitas por medio del método Doppler y radioposicionamiento integrado por satélite. Con las técnicas espaciales, llamémoslo así, podemos hacer determinaciones globales de las características de la Tierra, pero por la ubicación externa de los satélites no nos ofrecen una resolución al detalle. Para poder trabajar en el detalle en nuestros países, en nuestras regiones, necesitamos métodos terrestres que son los que nos facilitan la interpolación de aquellos parámetros que determinamos con la geodesia espacial. Entonces, ustedes conocen aquí la nivelación, por ejemplo, o lo que llaman las estaciones totales o el posicionamiento cinemático con GPS. Y así como hay para la determinación de coordenadas, también tenemos
dispositivos similares para mejorar o mejor para incrementar la resolución de las observaciones gravimétricas que podemos hacer desde satélite. Todos estos métodos los llamamos métodos terrestres y se utilizan para la densificación o para la interpolación del ITRF. Toda esta infraestructura que aparece aquí puesta sobre la superficie de la terrestre es lo que llamamos la infraestructura terrestre. O sea, para cada cosa que tenemos en el exterior necesitamos una pareja sobre la superficie terrestre. Rápidamente, esta es la distribución de las estaciones que tenemos para las técnicas principales. Aquí están los telescopios para VLBI, la distribución de telescopios para el rastreo láser, la distribución de estaciones GNSS y la distribución de las estaciones DORIS. Estos equipos son extremadamente costosos. Un telescopio de estas magnitudes está alrededor de 20 millones de euros. El costo de fabricación y de instalación. Ponerlo a funcionar y mantenerlo, yo espero que un punto o una estación con estas dos técnicas requiere alrededor de 2 millones de dólares anuales para su funcionamiento. Por ello es que la mayoría de estas estaciones están ubicadas en países pues, con medios, ¿no? El GPS o el GNSS en general es mucho más barato y de allí la distribución es un poco más homogénea. Y luego tenemos la distribución óptima que ofrece DORIS, porque es que una estación DORIS es solamente una baliza que emite determinadas señales que son capturadas por los satélites. Y esta baliza requiere solamente fluido eléctrico. Por ello se puede poner en cualquier lugar donde haya fluido eléctrico y no hay problemas ni de horizonte, ni de conexión a internet, ni absolutamente nada de eso. Bien, tenemos la infraestructura de los equipos o sea, los satélites y los equipos que miden y las estaciones que reciben y registran las señales de los satélites. Pero la sola infraestructura no es suficiente. Nosotros necesitamos capturar las mediciones, hacer el procesamiento de los datos, almacenarlos, generar los productos y proporcionarle los productos a los usuarios. ¿Cuáles son nuestros productos principales? Las coordenadas de las estaciones sobre la superficie terrestre, los modelos del campo de gravedad y los parámetros que describen la inclinación del eje de rotación terrestre en el espacio exterior y sobre la Tierra. Para ello existen 12 servicios científicos, se llaman ellos, cada uno dedicado a una técnica en particular. Tenemos el Servicio Internacional para GNSS, el Servicio Internacional para Rastreo Láser, el Servicio Internacional para VLBI, para DORIS. Muchas de las estaciones que tienen estos 4 servicios están colocalizadas y este servicio grande que se llama Servicio Internacional de la Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia, lo que hace es combinar los productos de estas 4 grandes redes. Luego tenemos el servicio permanente para la determinación del nivel medio del mar. Este servicio recoge las mediciones o los registros de los mareógrafos, de una red de mareógrafos, más de 2.000 mareógrafos distribuidos en toda la Tierra. Luego tenemos los servicios relacionados con la gravedad. Allí tenemos uno de modelos de gravedad, otro para los modelos de elevación digital, para geodinámica y mareas terrestres tenemos el servicio del geoide y tenemos el Buró Gravimétrico Internacional que almacena gravedad terrestre, aérea y marina para muchas partes del mundo. Y los productos de estos 5 servicios son integrados y distribuidos por algo que se llama el Servicio Internacional del Campo de Gravedad. Estos servicios han sido instalados a lo largo de una trayectoria de más de 150 años de la Asociación Internacional de Geodesia. Son organizaciones sin ánimo de lucro, son hospedadas y financiadas por agencias espaciales, agencias nacionales de geodesia o de geociencias, institutos de investigación o universidades. La Asociación Internacional de Geodesia no paga absolutamente nada a estas organizaciones para que hagan su trabajo y de hecho muchos que no son geodestas, muchos que no tienen nada que ver con la geodesia se benefician de este trabajo
por ejemplo, quien utilice un GPS en el celular o en el navegador del auto, el posicionamiento GPS se hace es posible porque nosotros conocemos la posición de los satélites en el espacio exterior, y la posición de los satélites en el espacio exterior no es más que la determinación de las órbitas de los satélites, y la determinación de las órbitas de los satélites los hace el IGS. Y el IGS hace este trabajo rutinariamente todos los días, todas las semanas y todos los años, y nadie, absolutamente nadie, tiene que pagar un centavo por poder utilizar las órbitas producidas por el IGS. Sin los servicios que operan y generan y transforman las mediciones en productos, toda la infraestructura que vimos en la diapositiva anterior sería inservible. Estaría allí, pero no la podríamos utilizar. La Asociación Internacional de Geodesia es la organización encargada del avance de la geodesia a nivel mundial. No solamente necesitamos una infraestructura operativa que tome las mediciones y las transforme en productos, sino que también necesitamos una organización que le dé apoyo científico a los métodos que utilizan los servicios para la generación de sus productos. En su trabajo rutinario hay una cantidad de problemas teóricos que no se han podido solucionar y que es necesario resolver, y esto se hace a través de un conjunto o de la agrupación de los científicos bajo la Asociación Internacional de Geodesia. Son diferentes comisiones, una para cada problema de la geodesia. Y aquí lo más importante, lo que quiero llamar la atención es en el Sistema Global de Observación Geodésica, que es como la ventana, como la vitrina de la IAG al mundo exterior para mostrarles, vea, esto es lo que nosotros hacemos, generamos estos productos y usted puede utilizar estos productos en la generación o en sus estudios de investigación. El objetivo primario de GIGOS es proporcionar la infraestructura geodésica necesaria para monitorear el sistema Tierra y cuantificar los cambios que se generan dentro del sistema Tierra. Y para ello toma los diversos elementos que trabajan los servicios de la IAG y las comisiones de la IAG en la parte científica, y trata de poner todo junto para que el usuario tenga un solo catálogo de productos geodésicos y no tantos catálogos como servicios o como comisiones en la IAG. ¿Cómo funciona todo esto? Para poder hacer la observación geodésica del sistema Tierra necesitamos instrumentos que, como les decía, son bastante costosos. Hoy en día son las agencias espaciales y las agencias nacionales quienes proporcionan esos instrumentos. La IAG no tiene la capacidad de poner a funcionar un radiotelescopio o una estación GPS, pero por ejemplo las agencias nacionales de geodesia con sus marcos de referencia nacionales están aportando a la infraestructura. Aquí hago un paréntesis y es relativo a la iniciativa de las Naciones Unidas para generar una resolución sobre el marco geodésico global para el desarrollo sostenible. Es la primera resolución de las Naciones Unidas en donde se nombra específicamente la palabra geodesia, y la idea de esta resolución es que los gobiernos entiendan a la geodesia como un área estratégica para el desarrollo de sus países y que asignen presupuesto económico para desarrollar la infraestructura de sus países. Pero igual, con la sola infraestructura no podemos hacer nada. O sea, a nosotros nos pueden regalar una estación geodésica de 50 millones de dólares y decirnos, vea, tome, ahí está su estación, pero si nosotros no sabemos qué hacer con la estación, pues la estación es perdida. Entonces necesitamos la infraestructura operativa que la proponen los servicios científicos, necesitamos el desarrollo, sistemas y marcos de referencia consistentes para que toda la infraestructura y todas las mediciones geodésicas se refieran exactamente al mismo marco de referencia, y esto lo hace la IAG con sus servicios, sus comisiones, los comités intercomisión y todos los grupos de trabajo y grupos de estudio que se dedican a resolver problemas prácticos presentes para mejorar la calidad de los productos de la geodesia. Necesitamos métodos de desarrollo. El avance en las tecnologías utilizadas en geodesia incrementan la precisión de las mediciones que hacemos, y eso nos obliga a mejorar nuestros métodos de análisis, y esto también lo hace la IAG.
Y finalmente, pues los usuarios que desde el punto de vista del sistema Tierra son las otras geociencias y los tomadores de decisiones para hacer la prevención y mitigación de desastres naturales, planes de desarrollo y demás. Como les digo, todo este campo amplio de la agrimensura y de las aplicaciones diversas que tienen los GNSS no están considerados en esta presentación. Bien, cuando nosotros determinamos la geometría de la Tierra, el producto primario son coordenadas de puntos y sus cambios a través del tiempo. O eventualmente, si utilizamos imágenes INSAR, por ejemplo, estamos hablando de imágenes de la superficie terrestre. Con ese producto primario nosotros podemos derivar la cinemática de las superficies continentales, de la superficie oceánica y de las coberturas de hielo. ¿Eso qué significa? Nosotros tenemos esta representación por medio de un poliedro de la superficie terrestre y si la monitoreamos continuamente podemos determinar deformaciones si se presentan. La primera aproximación que tenemos es el marco de referencia. Son estaciones con coordenadas geocéntricas muy bien conocidas y el movimiento de esas estaciones a través del tiempo. Acá ustedes ven, en rojo son estaciones determinadas o estaciones GPS. Negro son estaciones BLBI, aquí se ven algunos vectores negros. Verde son estaciones SLR y las azules son estaciones DORIS. Y ustedes ven que el movimiento, este es el movimiento promedio de la estación en un año, representa el movimiento de las placas tectónicas donde están ubicadas las estaciones. Estas son las coordenadas horizontales. Las coordenadas verticales, los vectores azules es subducción o ida para abajo, los vectores rojos es ida para arriba, y en general los vectores rojos coinciden con aquellas zonas que por estar perdiendo cobertura de hielo, la corteza terrestre tiende a ir hacia arriba. O sea, esto es un ejemplo típico de la aplicación de la geodesia para medir lo que se llama la compensación isostática postglacial. Lo mismo sucede aquí en la parte de la Antártica, donde hay estaciones. Si ven que la mayoría de ellas van para arriba. Luego tenemos acá un revuelto de muchas flechas que van para arriba y otras para abajo. Estos son efectos sísmicos del terremoto grande de 2011 en Japón, o algo similar acá, que algunas van para arriba y otras van para abajo. Son efectos del terremoto de Chile en 2010. Y esto, por ejemplo, es un efecto local en una estación ubicada en Bogotá. Bogotá fue hace muchos años un lago y aún no se ha terminado de sentar el suelo y ustedes ven que aquí hay una estación que se va 4 centímetros por año hacia abajo. Bien, a partir de estos puntos, a partir de estas mediciones nosotros podemos generar, la distribución de la red global no es óptima, o sea, estamos hablando de una estación más o menos cada 500 kilómetros y lo que se hace en la práctica es establecer densificaciones regionales. Aquí, a modo de ejemplo, la red de referencia en América Latina, CIRGAS, con las velocidades horizontales y las velocidades verticales, y realmente lo que se hace es densificar la red global. A partir de las velocidades que tenemos de todas esas estaciones, se pueden generar o se pueden detectar los cambios que se suceden junto con un terremoto. Acá ustedes ven los desplazamientos cosísmicos que se generaron con el terremoto de Chile en 2010. Ese terremoto movió las estaciones, incluso las ubicadas en Buenos Aires y en Montevideo, Uruguay. Estos son más o menos 2 centímetros. Y también hubo cambios en la parte vertical de algunas estaciones cercanas al sismo. Esta es una imagen similar para el terremoto en Japón. Y esta distancia que ustedes ven aquí, esta escala es 1 metro, o sea que hubo puntos que se movieron más de 5 metros y aquí prácticamente, mientras que aquí fue toda la parte sur de la Patagonia la que se movió, aquí en el terremoto de Japón se movió toda la isla principal de Japón. Con esto podemos detectar cambios cosísmicos y obviamente los efectos posísmicos, o sea, mediante las series de tiempo de las estaciones, nosotros podemos ver cómo se comporta una estación después de un terremoto. Esta estación es Concepción acá.
Ustedes ven aquí el salto de un poco más de 3 metros y cómo la estación después del terremoto comienza a bajar. Aquí se murió la estación, no tenemos más datos de la estación. Esta estación es SSLO, que es un observatorio astronómico en Argentina. Aquí vemos el salto por el terremoto del 2010 y luego hubo un terremoto más al norte y acá ustedes ven que la estación se movió como unos 12 centímetros. Pero lo curioso es que desde el terremoto del Maule la estación va hacia arriba. Algo similar pasa con la estación ANTC en Antuco, en Chile. Aquí está el salto, este es el comportamiento en la coordenada norte, el comportamiento en la coordenada este, y la estación viene subiendo desde el 2010 más o menos unos 7 centímetros, pareciera. Bien, con las velocidades de las estaciones podemos generar modelos de deformación. Este modelo fue calculado por Hermann. En rojo ustedes ven las estaciones iniciales que les mostré para el ITRF y en azul es la predicción o la interpolación de las velocidades observadas. Y así se tiene una idea de cómo se está deformando la corteza terrestre. Aquí a modo de ejemplo están los diferentes modelos que se han calculado para América del Sur, los modelos vemos. Aquí se muestran los datos desde el comienzo hasta el final que fueron incluidos y ustedes ven que antes del 2002 y hasta el 2009 todo es más o menos homogéneo. Aquí tenemos los efectos del terremoto del Maule. O sea, aquí se incluye, el terremoto pasó 2 días antes de esta fecha y aquí se ve cómo han cambiado, cómo se ha deformado esta área en 5 años. Y luego acá, desde el 2014 hasta el 2017, tenemos los efectos del Maule, un terremoto por acá cerca de Arica, un terremoto acá en Ecuador y todo lo demás. Lo que hacemos con GPS sobre el continente también lo hacemos con altimetría satelital sobre el océano. Entonces, en la altimetría satelital, un satélite envía un rayo láser, una señal radar o un impulso láser, y ese impulso es reflectado por la superficie terrestre y capturado nuevamente por el satélite, y así determinamos la distancia entre el satélite y la superficie del mar. Como conocemos las coordenadas del satélite, podemos con esta distancia determinar la superficie de la altura o la superficie del mar. Aquí este ejemplo me encanta mostrarlo porque si nosotros cometemos un error de 10 metros en la órbita del satélite, vamos a tener la altura de la superficie del mar con un error de 10 metros. Y acá se ve la importancia del trabajo que hacen los geodestas. O sea, uno de los objetivos de la geodesia es poder determinar las órbitas satelitales con una precisión supremamente alta. ¿Por qué? Porque si nosotros cometemos errores en las órbitas satelitales, todos los parámetros que derivemos de esas órbitas van a estar mal y vamos a tener qué sé yo, se va a elevar el nivel medio del mar 10 centímetros por año, pero no porque el nivel medio del mar se esté elevando, sino porque la órbita tiene un error. Bien, entonces es muy similar. Aquí ustedes pueden ver la variación de la superficie del mar desde 1993 hasta 2015, creo que va este video. Y ustedes ven aquí cómo va cambiando. Esto es un intervalo de 10 días más o menos. Cómo va cambiando. Si bien acá sube la superficie del mar, acá baja. Hay sitios donde baja. Las áreas blancas que ustedes ven es porque los satélites no alcanzan a cubrir los polos y porque en los polos también hay cobertura de hielo. Cuando se congela el agua, entonces se pierde la precisión en la medición del satelital. Voy a adelantar un poquitito porque si no nos va a coger el sueño. Y ustedes ven acá nuevamente, o sea, con mediciones y promedios de cada 10 días, podemos decir claramente, o podemos mostrar claramente cómo está variando la superficie del mar. Si nosotros calculamos una superficie promedio de todos estos años y revisamos qué tanto cambia el nivel medio del mar para determinado año, podemos observar fenómenos específicos, y en este caso es el fenómeno del Niño. Uno fuerte fue en 1997, el otro fue en el 2015, y ustedes pueden ver acá, comienza a armarse
Aquí abajo está la fecha, o sea, del día, esto es en septiembre del 96, y aquí está noviembre del 2014, y aquí esta zona empieza a ponerse roja. Esto acá y esto acá. Eso significa que el nivel medio del mar fue mucho más alto de lo normal, más alto del promedio en esa época en que se dio esa subida de temperatura que generó el efecto del Niño. Y esto lo podemos observar desde un satélite. Ustedes ven, bueno, aquí estamos hablando de metros, son más o menos 25 centímetros, y puede registrarse el cambio de la superficie del mar por efecto de ese fenómeno. El producto inmediato de la altimetría satelital es la elevación, el incremento de la superficie del mar. Y ustedes ven acá, esto es una estimación de mi instituto. Mi instituto trabaja, una de las áreas principales de investigación es la altimetría satelital. Y de acuerdo con las observaciones que nosotros procesamos, podemos decir que el nivel medio del mar está subiendo alrededor de 2,9 milímetros por año. Si nosotros nos atrevemos a decir que el nivel medio del mar está subiendo 2,9 milímetros por año, si ustedes miran, 1 milímetro es lo que le crece a uno el pelo en una semana, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que con la altimetría satelital estamos midiendo la superficie del mar con 1 milímetro de precisión. Ahora, vayan a la costa y miren la marea baja y miren la marea alta, a ver dónde está ese milímetro. Es impresionante las precisiones que nosotros estamos manejando. Bien, la altimetría satelital fue desarrollada inicialmente para los océanos, pero se ha podido extender esos estudios a lagos, por ejemplo, o a ríos. Este video muestra cómo cambia el nivel del agua en la cuenca del Amazonas, y realmente es muy interesante ver que con la altimetría satelital se puede detectar cómo está cambiando el nivel del agua en el área. Lo que es tenemos un promedio que es blanco, es el promedio en estos 10 años, del 2003 al 2010, o sea, 7 años. El color azul indica que para esa época, para ese día, el nivel del agua estuvo más arriba que el promedio, y si es rojo, significa que el agua estuvo más abajo del promedio en esos 7 años. Bien. Esto en cuanto a la geometría de la Tierra. Ahora, el campo de gravedad terrestre. El producto geodésico primario que nosotros proporcionamos son anomalías. Y la anomalía, como les decía, es la diferencia entre el campo de gravedad de la Tierra, el campo de gravedad real de la Tierra, y el que genera un elipsoide. Esas anomalías las damos en términos de aceleración de la gravedad, o sea, anomalías de gravedad, o en términos del potencial. El potencial es la primera derivada del campo vectorial, o sea, un campo escalar, o lo que nosotros conocemos como el geoide. En este momento tenemos la capacidad de medir una componente estática que llamamos semiestacionaria, porque es el valor promedio en un determinado periodo de tiempo. Si el periodo de tiempo cambia, pues el valor medio también cambia, y por eso no es tan estacionario como quisiéramos, sino apenas semiestacionario. Y luego tenemos las series de tiempo de lo que cambia con el tiempo. Aquí es importante tener presente que una anomalía positiva significa que en la Tierra hay un exceso de masa con respecto a nuestro modelo, que es el elipsoide. Si la anomalía es negativa, quiere decir que hay un defecto de masa. La masa es más suave, llamémoslo así, tiene menor densidad. El modelo es permanente, es un modelo matemático que no cambia, y si las anomalías cambian, indica que hubo cambios en la distribución de las masas terrestres. ¿Por qué? Porque el modelo no cambia. Esto lo medimos mediante satélites con estos 4 métodos que les mencionaba. Uno es la comparación de las órbitas ideales de los satélites con las órbitas reales del satélite. Las diferencias entre la órbita real y la órbita nominal, que se llama, son convertidas en anomalías de gravedad, y esto nos proporciona una resolución espacial de más o menos 2.000 kilómetros. Luego vino CHAMP, que funcionaba básicamente posicionamiento satelital del satélite, con un acelerómetro para poder distinguir que la perturbación viniera efectivamente del campo de gravedad de la Tierra y no de otros efectos perturbadores. Y con CHAMP pudimos incrementar la resolución del campo de gravedad hasta 500 kilómetros.
Luego vino Grace. Grace es un par de, son dos satélites que aparte de hacer posicionamiento satelital GPS en el satélite, también mide la distancia entre ellos dos. El primer par de Grace, que funcionó del 2002 al 2017, hacía esta medición por radar. La segunda misión, perdón, aquí debe ser NASA. La segunda misión de Grace hace esta medición también con láser. Y esto nos permitió incrementar la resolución del campo de gravedad a 350 kilómetros y especialmente Grace nos deja calcular diferencias del campo de gravedad. Y luego tenemos GOES, que llevó la resolución del campo de gravedad hasta 100 kilómetros. Todo esto lo hacemos con satélites. Si nosotros necesitamos una resolución más alta que 100 kilómetros, pues entonces ahí vienen los métodos terrestres, que es la aerogravimetría o la gravimetría terrestre o marina. Como les decía, Grace nos permite determinar los cambios del campo de gravedad a través del tiempo, y eso no es más que un campo de gravedad por cada mes. O sea, aquí están los años, desde el 2002 hasta el 2017, y cada mes de cada año se pudo calcular un campo de gravedad. Allí donde no hay mapita es porque algo no funcionó en la misión, no se pudieron tener los datos de la misión Grace. Pero donde hay un mapita hay datos y nosotros, por ejemplo, podemos comparar aquí el mes de marzo del 2006 con el mes de noviembre del 2014 y ver qué diferencias de gravedad hubo. ¿Qué nos da esto? Por ejemplo, aquí tenemos la componente semiestática. De la comparación de todos esos modelos podemos inferir componentes seculares de cambio o componentes estacionales o periódicas. Este de acá está mostrando el cambio de la gravedad por efectos del descongelamiento polar en la cercanía de Canadá. Y este de acá nos está mostrando la variación del campo de gravedad por efectos del ciclo hidrológico en el Amazonas. Este mapa indica también cambios seculares. Positivos significa que la gravedad está disminuyendo, o sea que el geoide se aleja del centro de la Tierra, aumenta. Y se genera básicamente por la pérdida de masas de hielo. Ustedes ven acá en el sur en Antártica y aquí arriba en el Polo Norte. Y estas zonas rojas donde aumenta la gravedad, o sea, el geoide se va hacia el centro de la Tierra, son causadas básicamente por corrientes de convección en el manto terrestre. Estos son efectos seculares, o sea, son tendencias. Con la comparación de los modelos mensuales de Grace también podemos ver los efectos o los cambios de gravedad generados por diferentes terremotos. Aquí está Sumatra, esto es tierra firme, esto es área marina, el foco el epicentro del terremoto estuvo localizado acá. Esto es en Japón y es al contrario, aquí esto es tierra. Esto es área marina y el epicentro del terremoto estuvo acá. Y esto lo que nos está diciendo es que acá en donde está rojo o aquí donde está amarillo hubo una pérdida de masa. Y donde está azul hubo una ganancia de masa porque la anomalía cambió. Eso quiere decir que hubo masas que estaban aquí antes del terremoto que se trasladaron a esta parte e incrementaron el valor de gravedad allá. Lo mismo se ve acá en el terremoto de Japón. Bien, comparando los modelos globales de Grace, se puede hacer una inversión para ver lo que se llama el nivel de agua equivalente, y el nivel de agua equivalente nos muestra a nosotros las reservas de agua dulce en el mundo. Aquí en los lugares donde se ve rojo, significa que hay pérdida de agua en el subsuelo, y donde se ve azul significa que hay acumulación de agua. Si nosotros hacemos un zoom aquí para la zona de California, en comparación con el 2002, ustedes ven la cantidad de agua que se ha perdido en esta zona, y realmente Los Ángeles tienen un problema serio de agua. Ellos no tienen agua dulce para su consumo diario. Un ejemplo similar se ve aquí en la zona de la India. Hay otros trabajos en la Patagonia. Esto tiene que ver sobre todo con el descongelamiento de los glaciares en el Parque de los Glaciares en la frontera entre Chile y Argentina.
Y bueno, y estas son variaciones por pérdida. Por ejemplo, en Colombia se sabe que es por el descongelamiento de los glaciales, y aquí por extracción de agua, de las reservas de agua dulce. Algo similar se puede hacer, o también se hace en las coberturas o en los polos, en las coberturas de hielo polares. Y esta curva muestra cómo la masa de los glaciales en la zona de Groenlandia ha disminuido desde el 2004 hasta el 2015, y la zona roja muestra dónde se ha perdido la masa de los glaciales. O sea, todo esto antes era cubierto por glaciales y ha ido disminuyendo por efectos del cambio global. Algo similar está con la Antártica. Esta es la curva de la variación de la masa de hielo sobre la Antártica, cómo ha disminuido, y acá se ve dónde se ha perdido lo máximo, que es en el área de la península en la Antártica. Ok. Existen otros estudios relacionados con el manejo de masas, y este es, por ejemplo, es una publicación relativamente nueva, y aquí este colega muestra, estas son las mediciones que se obtienen con Grace, y él muestra qué tanto de esas variaciones en la masa del agua oceánica se debe a la acumulación de la salinidad. La salinidad es uno de los parámetros, o sea, la salinidad en el mar crece por efectos de basura, por efectos de calentamiento global y demás, y él puede distinguir acá perfectamente cuánto de este crecimiento del nivel medio del mar se debe al cambio en el contenido de sal en el océano. Y aquí a la derecha, ustedes ven un mapa de correlación entre el nivel de agua equivalente obtenido de Grace con el porcentaje o la concentración de gas metano en la atmósfera, también registrada por otro satélite de la Unión Europea que se llama Envisat. El gas metano es producido básicamente por seres vivientes, por seres biológicos, y los seres biológicos están concentrados sobre todo en las áreas donde hay más agua. Y si estos seres están en áreas húmedas con temperaturas altas, generan más metano que en las zonas donde no hay. Ustedes ven acá, en las zonas tropicales es donde la correlación es mucho más alta. O sea, este señor está utilizando los modelos de gravedad registrados por Grace para entender la propagación o la generación del gas metano por los seres vivientes, que es la segunda más importante en la generación de ese gas de invernadero. Bien, y hay otros colegas que combinan la geometría que mide la altimetría satelital con la gravedad que mide Grace, y él puede decir de todo el nivel del mar, o de la subida del nivel del mar que se está registrando con altimetría, tanto equivale al contenido de sal y tanto equivale al cambio de temperatura del agua oceánica. Ustedes recuerdan que en la estimación que yo les mostré de mi instituto, la subida del nivel medio del mar era de 2,9. Aquí a este señor le da 3,8. O sea, tenemos una diferencia de casi 1 milímetro. Y la pregunta es si ese milímetro de diferencia no se debe a que quizás él está utilizando unas órbitas diferentes a las que nosotros utilizamos para el procesamiento de la altimetría satelital. Y aquí vuelve a ser evidente la importancia de la tarea que hacen los geodestas en el cálculo de las órbitas satelitales y en el procesamiento de todos los datos que ellos recogen. Bien, orientación de la Tierra. Nuevamente aquí nos interesa determinar la inclinación del eje de rotación terrestre en el espacio exterior y dentro de la Tierra. Cambios en la inclinación y en la velocidad de rotación de la Tierra indican cambios en el momento de inercia. El momento de inercia nos refleja la distribución de las masas con respecto al eje de rotación. Y si el eje de rotación cambia, significa que hubo un cambio en la distribución de las masas del cuerpo rotante. Y el mejor ejemplo es una patinadora. O sea, si la patinadora tiene sus brazos extendidos, gira mucho más despacio que si los encoge. Al poner sus brazos cerca al cuerpo, la velocidad de rotación aumenta. Entonces ustedes imagínense que ella fuera a la Tierra y ella guarda un brazo
dobla un brazo, pues se altera su eje de rotación y se altera su velocidad de rotación. Si pega el otro brazo a su cuerpo, pues nuevamente se altera el eje de rotación, ella tiene que tratar de mantener el equilibrio y su velocidad de rotación cambia. Exactamente lo mismo sucede con la Tierra. Ustedes ven aquí el movimiento del polo norte a través del tiempo, o sea, comenzamos en el 2005 hasta mediados de este año, bueno, hasta el 2019, y este ha sido el recorrido del polo norte a través del tiempo. Este es el movimiento, o sea, la Tierra cabecea como lo hace un trompo. ¿Qué se puede entender de acá? Si nosotros miramos en detalle la longitud del día, o sea, ustedes saben que un día sideral, un día solar son 24 horas, un día sideral son un poquito menos de 24 horas, pero esta medición es hecha con un reloj atómico. Entonces podemos detectar cambios muy pequeñitos en la rotación o en la velocidad de rotación de la Tierra. Aquí hay una tendencia general que nos está diciendo que la Tierra rota más lentamente que hace unos años, y sí, efectivamente está comprobado que la Tierra está un poco más lenta por efectos de inercia por la rotación y su interacción con los otros elementos alrededor del espacio exterior. Ella está rotando más lentamente. Tenemos esa tendencia general, tenemos una componente estacional que coincide con las épocas de invierno, verano en la Tierra, y tenemos algunos elementos atípicos. Por ejemplo, esta flecha, ustedes ven aquí, siempre baja. La rotación disminuye un poquitito para esta época, es más o menos periódico. Aquí en este año la rotación no bajó. La rotación no bajó por efectos del niño. O sea, el niño provocó un cambio en la rotación terrestre. Y este tipo de anomalías o irregulares también se detectan, por ejemplo, cuando suceden terremotos muy fuertes como el de Chile o como el de Japón. Estos dos colegas del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA tomaron todas las mediciones o los parámetros de orientación terrestre determinados por los geodestas y trataron de ver qué es lo que está pasando. Ellos dicen que la tendencia que hay hasta el 2003 ha cambiado, que si la rotación terrestre siguiera su ritmo normal que trae desde los años 70, esta curva negra debería estar aquí alrededor de esta línea punteada, o aquí en este caso de esta línea punteada acá. Y ellos dicen que ha habido un cambio extremo en la rotación terrestre y eso es por culpa del calentamiento global. Y ellos tratan de representar este cambio a partir de 4 factores climáticos esenciales, que son el descongelamiento de los glaciales en Groenlandia, en Antártica, los cambios en las reservas de agua dulce en la Tierra y el descongelamiento del hielo en los polos y en los glaciales. Si ustedes ven acá, este es el comportamiento del movimiento del polo. X1 es en la dirección de Greenwich y X2 es en la dirección 90 oeste. Y aquí ellos cuantifican cuánto de este cambio le corresponde a cada uno de estos factores climáticos. Entonces, ¿qué es lo que proporciona? ¿Cómo vamos nosotros desde las mediciones geodésicas al sistema Tierra? La geodesia, nosotros los geodestas trabajamos con el modelado directo, es decir, tenemos mediciones. A partir de esas mediciones generamos un modelo que representa un efecto físico, el objeto que medimos. Ese modelo, generar un modelo significa que generamos una ecuación matemática, todo lo compleja y complicada que ustedes quieran, pero es una representación matemática de un fenómeno natural. Y por muy buena que sea la ecuación matemática que generemos, no va a ser tan fiel a la realidad como es la realidad misma. Entonces, tenemos las observaciones, las comparamos con un modelo. La diferencia entre las observaciones y el modelo es muy grande, entonces el problema es el modelo, tenemos que mejorar el modelo.
Si la precisión o si nuestras mediciones se vuelven mejores porque tenemos nuevas tecnologías, el modelo que fue generado con las observaciones viejas ya no nos sirve y tenemos que mejorar el modelo. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestras observaciones están en esta fila, en esta columna, las que les acabo de describir. Con esas observaciones generamos los sistemas de referencia y obviamente calculamos las órbitas de los satélites. A partir de los sistemas de referencia obtenemos los parámetros básicos de la geodesia. Nadie más puede calcular estos parámetros básicos sino la geodesia, que son las coordenadas de los puntos, la representación de la superficie terrestre, la orientación de la Tierra en el espacio exterior y el campo de gravedad. Y a partir de estos parámetros fundamentales de la geodesia, generamos modelos físicos que les sirven a todas estas otras geociencias para mejorar sus modelos geofísicos. A modo de resumen, o sea, nosotros contribuimos con la geosfera, que son las deformaciones de la superficie terrestre, con la hidrosfera que vimos las corrientes en el océano, igualmente en el monitoreo de los niveles de agua en zonas continentales, cómo se deforma la corteza por los cambios en el contenido de agua, llamémoslo así, los cambios en las áreas polares, cómo cambia la atmósfera y bueno, y biosfera es el movimiento de masas. Esta diapositiva resume todo lo que yo les quería decir. O sea, a partir de mediciones en el espacio exterior, nosotros estamos en condiciones de generar productos que sirvan para el estudio del océano, para el estudio de los continentes, para el estudio de del balance de masas marinas y de hielo, y para la dinámica del manto y de la corteza. Aquí trabajan muchas geociencias. O sea, está la oceanografía, está la climatología, está las criociencias. Bueno, son geociencias que se encargan de estudiar una componente determinada del sistema Tierra. Y esas geociencias se apoyan en los productos que la geodesia está generando. Si la geodesia genera un producto con error, todo lo que estas personas hagan, todo lo que sus colegas hagan, va a estar mal. Entonces, el objetivo primario, la razón de ser y la vida de los geodestas es esta cajita amarilla. O sea, poder tomar las observaciones que hacemos desde el espacio exterior o en la superficie terrestre, procesar esas observaciones de la mejor manera que podamos, o sea, considerando cualquier perturbación interna o externa al sistema propio de medición, controlando las fuentes de error, haciendo las verificaciones del caso que tengamos que hacer y garantizar que la calidad de las observaciones geodésicas es buena. O sea, la geodesia proporciona el marco de referencia con respecto al cual se debe medir el cambio de la Tierra, detecta y cuantifica las señales del sistema Tierra. Nosotros podemos medir, las geodestas podemos medir los efectos del cambio global. Los geofísicos en su área de especialidad lo que hacen es interpretar lo que los geodestas generan. O sea, nosotros decimos el nivel medio del mar se subió 10 centímetros y el oceanógrafo dice, mierda, 10 centímetros, eso debe ser que cambió el agua, que cambió la salinidad, la temperatura, pero el oceanógrafo no va a poder decir, ah, no, fue que los geodestas calcularon más la órbita del satélite con el que se calculó la superficie del mar. O sea, nosotros como geodestas tenemos que garantizar la calidad de nuestros productos. Lo que obtenemos se los entregamos a las otras geociencias para que ellos mejoren sus modelos geofísicos y aparte de eso, todo lo que se hace dentro de geodesia, todo lo que les mostré acá, lo generan los servicios internacionales, los servicios científicos de la Asociación Internacional de Geodesia y eso es gracias solamente a la colaboración internacional que viene hospedando la IAG desde hace un poco más de 150 años. Me pasé los 30 minutos, Mirelis. Discúlpame, pero ya terminé, eso es todo. No se preocupe, doctora. Excelente presentación, la felicito, muy buena. Vamos a comenzar con las rondas de preguntas. Si alguien quiere realizar una pregunta, por favor escríbala. Creo que aquí hay dos, se las voy a leer. La primera pregunta
que estoy leyendo es de Weldon. Dice, ¿cuál es la relación entre el modelado de tierras residuales, RTM, y IHRF? Ah, ok. El modelado de RTM se utiliza para el cálculo del geoide y es porque las masas topográficas influyen en la determinación del geoide. Es necesario tener en cuenta el efecto de esas masas y lo que se acostumbra es tener un modelo digital de terreno detallado, digamos que una grilla de 90 metros por 90 metros, y luego se calcula un modelo suavizado, digamos una grilla de 500 metros por 500 metros, y lo que hacemos es calcular el efecto gravimétrico entre esos poquititos que sobran del modelo suavizado. Eso es una técnica para calcular el geoide, el RTM, Residual Terrain Modeling. Y el IHRF es un sistema global de referencia para la determinación de alturas físicas en este momento, o lo que normalmente se llaman alturas ortométricas. Yo las llamo alturas físicas porque dependen del campo de gravedad. En este momento, cada país tiene su propio marco o mareógrafo de referencia para la determinación de las alturas físicas. Y hay diferencias hasta de 2 metros en estos marcos de referencia porque se basan en el nivel medio del mar y como lo vimos, el nivel medio del mar no es igual en todo el mundo, sino que presenta una topografía que llega hasta 2 metros. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un monitoreo del nivel medio del mar en el área pacífica, en la costa pacífica de América del Sur, va a ser muy difícil utilizar los sistemas que existen en este momento. Es mejor tener un sistema común para todos los países que están allí. Entonces, la idea del IHRF es tener un sistema vertical de alturas, un sistema de referencia vertical común en todos los países del mundo. Ok, la siguiente pregunta la realiza Antón. Dice, ¿se han realizado correlaciones entre cambio de velocidad de rotación terrestre y la instalación de aerogeneradores eléctricos en gran... Uy, no entendí. Llegué hasta, te entendí hasta los terrestres. Ok, la vuelvo a repetir. Dice, se han realizado correlaciones entre cambio de velocidad de rotación terrestre y la instalación masiva de aerogeneradores eléctricos en grandes granjas eléctricas. Ah, no, a ver, para cambiar la rotación terrestre se necesita una fuerza impresionante. Y esa fuerza, por ejemplo, un huracán o la dinámica de los vientos influyen la rotación de la Tierra y ahí vemos lo pesada que es toda la atmósfera y donde están los vientos, o las corrientes oceánicas, pero porque son fuerzas impresionantes. Yo no creo que una obra del hombre pueda cambiar la rotación de la Tierra. Podemos construir todos los continentes los podemos tapar de cemento, por ejemplo. Y no creo que haya una obra humana que logre cambiar o afectar la rotación de la Tierra. Son fenómenos naturales con liberación de energía, pues, indescriptibles. Ok, la siguiente pregunta la realiza Alexander R. González. Dice, ¿cómo podríamos los profesionales de las geociencias contribuir más efectivamente en revertir los efectos del cambio climático a nivel local, regional y o mundial? ¿Es la geodesia una ciencia en extinción? No, no, para él, cada vez que prendas tu celular, tu teléfono móvil y te busques en Google Maps dónde estás parado porque quieres ir a tomarte un café y entonces miras en los Google Maps dónde está la cafetería más cercana, vas a pensar que eso es posible gracias a la geodesia. Y que el que tú puedas encontrar la cafetería más cercana al lugar donde estás es porque hay 290 cuasares en el espacio exterior que te lo están permitiendo. La geodesia, yo creo que la geodesia es más vigente que nunca. El problema que tenemos es que es desconocida.
el ejemplo que yo siempre doy es que alguien que sepa medir la tensión arterial porque está en capacidades de manejar un tensiómetro, no significa que sea médico. Entonces, hay muchas geociencias y muchas áreas de otra parte del conocimiento que utilizan herramientas geodésicas. La herramienta típica es el GPS, por ejemplo. Pero la determinación de los satélites, de la órbita de los satélites es fundamental para cualquier aplicación. Y sin geodesia no hay órbitas para los satélites. Y sin órbitas para los satélites no hay GPS. Entonces yo creo que poco a poco lo que se está haciendo es, el mundo moderno está aprendiendo a ver lo que tiene con la geodesia. Ok, la siguiente pregunta la realiza Lorenzo de Gouveia. Dice, con las plataformas Sentinel, ¿me permite determinar la altura geoidal o, en caso contrario, desarrollar un modelo geoidal local? No, Sentinel registra la topografía. Necesitas un modelo de gravedad. O sea, cuando hacemos un escaneo de la superficie, ya sea altimetría satelital o ya sea sobre las áreas continentales, lo que nosotros estamos haciendo es determinar la diferencia o la distancia entre la superficie terrestre y el satélite. Nosotros conocemos la altura del satélite con respecto al centro de la Tierra o a un elipsoide de referencia. Entonces podemos determinar la altura de la superficie terrestre con respecto al centro de la Tierra o respecto a un elipsoide de referencia. Para poder determinar la altura geoidal necesitamos el modelo de gravedad. Ok, la siguiente pregunta dice de Carlos Marín, ¿tiene alguna línea de investigación de geodesia para Venezuela? CIRGAS, creo que hay una conferencia esta tarde. CIRGAS es el sistema de referencia para las Américas. Ellos tenemos, porque yo también trabajo allí, 3 grupos de trabajo donde se discuten muchas áreas de investigación y Venezuela ha participado activamente en CIRGAS desde que CIRGAS fue creada. Entonces hay algunos proyectos en este momento en desarrollo y pues yo les recomendaría que vea la presentación de esta tarde que van a hacer Sonia y Diego, que va a estar muy buena. Sí. Excelente. La siguiente pregunta la realiza Hermógenes Suárez. Dice, para el modelado de velocidades, vemos, se están incluyendo datos diferenciales de interferometría SAR. No, nosotros estamos trabajando solamente con GPS. Los modelos, las imágenes de SAR se utilizan para modelos más detallados de deformación, por ejemplo en volcanes o en zonas de deslizamiento o en zonas de alto riesgo. Pero vemos tiene una resolución de un grado por un grado y pues es muy baja la resolución para incluir también datos SAR. Ok, la siguiente pregunta la realiza José Beltrán Vázquez. Dice, ¿considera usted que los geodestas implementen no solo latitud, longitud, altura y el tiempo, o sea, 4 coordenadas? ¿Solamente esas 4 coordenadas? Discúlpame, no entendí bien la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí, claro. Dice, considera, ya que se me pasó, ok. Dice, ¿considera usted que los geodestas implementen no solo latitud, longitud, altura? Hola. ¿Se escucha? Latitud, longitud, altura y tiempo. Sí. Bueno, pues nosotros manejamos otras coordenadas. O sea, está la latitud, la longitud y la altura sobre el elipsoide. Esas son las coordenadas geométricas. Pero también tenemos lo que llamamos las coordenadas físicas. Las coordenadas físicas están las alturas físicas, o sea, las que describen cómo se mueve el agua. Está el potencial de gravedad y está la aceleración de la gravedad. O sea, son diferentes tipos de coordenadas
en diferentes sistemas de referencia, pero es un mismo punto. Y el tiempo pues es la cuarta dimensión. Si en este momento todas las coordenadas se determinan en función del tiempo. Ok, la próxima pregunta la realiza Benjamín. Dice, al suceder un evento sísmico, aparte del nuevo acomodo de masas que existe y que afecta al campo gravimétrico, ¿de qué otra manera afecta un sismo al campo de gravedad? Y bueno, los ejemplos que yo les mostré a ustedes tienen una resolución de 350 kilómetros. O sea, podemos detectar los cambios que se generan en esa resolución. Probablemente en un terremoto es tan grande o las masas que se mueven son lo suficientemente grandes como para que quede registrado en esa resolución. Pero si hay cambio en las anomalías de gravedad, probablemente también hay cambio en el geoide en esa zona. Y seguramente también hay cambio en las alturas físicas, lo que significa que el posicionamiento vertical toca de alguna manera redefinirlo o rehacerlo. Pero ese es el cambio instantáneo y ya los cambios que se suceden en la época posísmica son mucho más lentos y al ser más lentos son más difíciles de detectar en el campo de gravedad. Se ven más fácil en la parte geométrica, pero no en la parte física. Ok, doctora, ahora voy a proceder a leer unos comentarios. Douglas Bravo dice, excelente trabajo, gracias doctora Laura Sánchez por colocar a la geodesia en sitial que le corresponde. Siendo la geociencia más antigua, está más vigente que nunca por ser la ciencia del cambio terrestre. Saludos desde Venezuela. Muchas gracias, Douglas. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Ojalá que, bueno, vamos a ver. Hermógenes Suárez dice, muchas gracias, doctora Laura, excelente presentación. Lorenzo de Gouveia dice, gracias por la ponencia, saludos desde Lima. Carlos Petit, todo un placer escucharla, doctora Laura, sin desperdicio cada apreciación. Cristian Mardones, como siempre, un excelente trabajo de la doctora Laura. Carlos Petit, saludos desde un geodesta venezolano desde Chile. Tenemos otra pregunta, creo que sería la última. Dice, ¿cuál sería la resolución óptima que deberíamos esperar en el corto plazo por debajo de los 350 kilómetros? La pregunta la realiza Alexander González. Bueno, si nosotros estamos interesados en el geoide, por ejemplo, el geoide puede ser estático, lo que llamamos cuasi permanente. Y esa resolución con el otro satélite GOES que les mostraba, podemos llegar a una resolución de 100 kilómetros. Si queremos resoluciones más altas que 100 kilómetros, entonces involucramos la gravimetría terrestre. Entonces, con aerogravimetría podemos bajar a resoluciones de 10, 20 kilómetros y con gravimetría terrestre podemos bajar a 5 kilómetros más o menos. O sea, es probable hacerlo. Pero para detectar cambios en el campo de gravedad, eso significa que necesitamos levantamientos repetitivos de gravedad y los levantamientos terrestres o aéreos de gravedad son extremadamente costosos y engorrosos. Entonces, por eso, pues, lo estamos haciendo con GRACE. La misión inicial de GRACE fue planeada hasta el 2013 y tuvimos tan buena suerte que trabajó hasta el 2017 y fue tan efectiva que se decidió hacer una segunda misión, se llama GRACE Follow On. Está programada para 10 años, se espera tener la misma suerte que con la primera misión. El problema es que los satélites, para poder detectar una resolución mayor, los satélites tendrían que volar más bajo. Y allá hay problemas de desgaste del viento solar, la atmósfera, y es probable que los satélites se pierdan muy rápido. Entonces, ellos están maniobrando los satélites para poder incrementar la resolución a 300, 280 kilómetros, pero pues es lo que la tecnología nos da por ahora. Vamos a ver. Ok, voy a proceder a leer los últimos comentarios. Dice Juan Alejandro, es un gusto escuchar la ponencia de la ingeniera Laura. Saludos desde Bogotá, Colombia. Marcelo
Balboa dice, gracias doctora por la excelente presentación. Saludos desde Bolivia. Humberto García comenta, muchas gracias doctora, excelente presentación. Lucrecia Galván desde Argentina comenta, muchas gracias por compartir con nosotros el estado actual de la geodesia. Excelente presentación, felicitaciones. Gustavo R., excelente presentación Laura, un abrazo. María José Rivas desde Costa Rica, excelente exposición como siempre, tenía años de no verla, excelente profesional y muy dispuesta a ayudar como cuando me ayudó con mi tesis. Y bueno, yo les agradezco muchísimo su generosidad. Para mí es muy grato poder interactuar con ustedes. Es el lado positivo de la pandemia. Si no estuviésemos confinados, lo más probable es que no nos hubiéramos encontrado en esta oportunidad. Y pues la verdad es que muchas gracias por sus palabras. Me tienen al borde del llanto, pero no voy a llorar. Les voy a agradecer muchísimo y espero que nos veamos próximamente. Así es, doctora. Bueno, por mi parte, antes de finalizar esta excelente ponencia, me gustaría compartir con usted algo rapidito. Se lo voy a compartir y que todos los presentes puedan ver. Esto es un reconocimiento por parte de nosotros desde la AAPG UCB Student Chapter y de la YP Venezuela Chapter. Le entregamos este reconocimiento por haber participado en nuestras conferencias y agradecidos de tenerla con usted y de que haya aceptado participar. Y bueno, no vi el reconocimiento. Bueno, no sé si lo puede ver ahora. Bueno, ok, ahora sí. Sí, yo se lo mando a su correo. No, oye, muchas gracias por la invitación y por toda la paciencia que me tuviste en estos días organizando el tema y el link. Y bueno, muchas gracias. No se preocupe. No se preocupe. Y bueno, a todos los que están presentes, los invitamos a seguir en las conferencias. A las 3 de la tarde tenemos una conferencia con CIRGAS, con la ingeniera Sonia Alves y el ingeniero Diego Piñón. Los invitamos cordialmente a mantenernos en contacto, mantenernos en sintonía. Y nuevamente, doctora, muchísimas gracias por participar. Le agradezco muchísimo su disposición y su amabilidad. Y bueno, para mí fue todo un placer haberla presentado. Y muchísimas gracias a todos los asistentes que estuvieron presentes y por toda la paciencia. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas tardes y los esperamos en las próximas conferencias. Un saludo a todos.